Comenzamos un nuevo vídeo y en él voy a enseñaros a hacer una nueva coronilla. Es muy similar, pero no igual, a la que tejimos para la capota del conjunto modelo Ayora. Mirad la diferencia entre ambas. A la que vamos a tejer ahora le vamos a llamar coronilla para capota de bebé número 10. Para hacerla voy a utilizar este algodón egipcio de Stop que pesa unos 50 gramos y tiene aproximadamente 212 metros y estas agujas del 2,5. La empezamos montando 9 puntos. Como la primera parte de esta coronilla es igual a la que tejimos para la capota Ayora, voy a emplear las imágenes que grabé cuando la hice, con el fin de no tener que volver a grabarlas de nuevo. Primera pasada, punto de borde, pero que al ser el primero de la labor deberemos tejerlo. Hilo. Ya sabéis, consiste en colocar la hebra con la que estamos tejiendo por delante de la aguja, por delante de la labor. Derecho. Repetimos la parte escrita entre asteriscos. Hilo, derecho. De nuevo, hilo, derecho. Hilo, derecho. Hilo, derecho. Hilo, derecho. Hilo, derecho. Hilo, y ahora finalizamos con el punto de borde, que es también un punto al derecho, pero que lo tejemos retorcido, cogido por su parte de atrás. Hemos aumentado 8 puntos en esta primera pasada, por lo que ahora tenemos 17 en la aguja y vamos a tejer todos esos puntos al revés. Ya sabéis que el primero y último serán los puntos de borde. El primero lo pasaremos sin tejer, pero cogiéndolo al derecho, y el último lo tejeremos al derecho, pero retorcido, es decir, cogido por su parte de atrás. Punto de borde, ya veis, lo pasamos sin tejer, pero cogiéndolo al derecho. Y ahora el resto de los puntos los hacemos al revés. Tercera pasada, punto de borde, hilo, 2 derechos. Repetimos la parte escrita entre asteriscos, por tanto, hilo, 2 derechos. De nuevo, hilo, 2 derechos. Continuamos tejiendo de la misma manera y finalizamos haciendo el último punto como punto de borde. Hilo, 2 derechos.
De nuevo, hilo y 2 derechos. El último es al derecho, pero retorcido, es el punto de borde. En esta tercera pasada hemos vuelto a aumentar otros 8 puntos, por lo que ahora tenemos 25 y los vamos a tejer de la misma manera que hemos hecho la segunda pasada, es decir, haciéndolos todos al revés. Ya sabéis, el primer y último punto son los de borde. Quinta pasada, punto de borde, hilo. En la primera pasada hacíamos uno derecho, en la tercera 2 derechos y en esta quinta vamos a hacer efectivamente 3 derechos. Por tanto, 1, 2 y 3. Repetimos la parte escrita entre asteriscos, hilo, 3 derechos. De nuevo, hilo, 3 derechos. Continuamos tejiendo de la misma manera y ya sabéis que finalizamos haciendo el último punto como punto de borde. Hilo y 3 derechos. 1, 2 y 3. De nuevo, hilo y 3 derechos. 1, 2 y el tercero es al derecho pero retorcido. En la quinta pasada, que es la que acabamos de tejer, hemos vuelto a aumentar otros 8 puntos, por lo que ahora tenemos 33. Y al igual que en la segunda y cuarta pasada, esos puntos, esos 33, los vamos a tejer al revés. Continuamos tejiendo de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora, hasta tener 57 puntos en la aguja. Nos van a salir 8 puntas en total. Mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En cada pasada impar tejeremos un punto más en cada una de estas catas y aumentaremos, por tanto, 8 puntos. Las pasadas pares las tejeremos al revés. Os dejo a continuación por escrito cómo debéis continuar para que nadie tenga ninguna dificultad al hacerla. Nos volvemos a ver cuando tengamos esta primera parte terminada. Ya tenemos terminada la primera parte de la coronilla. Vamos a tejer ahora la segunda parte. Para conseguir que nos queden todos estos agujeritos, vamos a echar el hilo y a tejer 2 puntos juntos derecho. Para echar el hilo solo debemos colocar la hebra por delante de la aguja. Comenzamos ya esta segunda parte. Pasada número 13. Punto de borde. Hilo. Ya sabéis lo que os acabo de decir. Colocamos la hebra con la que estamos tejiendo por delante de la aguja. 5 derechos. Cuatro y 5. Hilo y 2 juntos
derecho. Repetimos la parte escrita entre asteriscos. Hilo, 5 derechos, y 5. Hilo y 2 juntos, derecho. Continuamos repitiendo la parte escrita entre asteriscos hasta finalizar toda la pasada. Para tejer la pasada número 14 tenemos 65 puntos, pues en la pasada número 13 hemos aumentado 8, que unidos a los 57 que teníamos en la pasada número 12 nos dan los 65. Y vamos a tejerlos todos al revés. Punto de borde y el resto de los puntos los hacemos al revés. Ya sabéis que el último punto de esta pasada sería el punto de borde y lo haríamos tejiéndolo al derecho retorcido, es decir, cogido por su parte de atrás. Pasada número 15, punto de borde, hilo, 4 derechos, y 4. Hilo, 2 juntos, derecho, y de nuevo, hilo, 2 juntos, derecho. Repetimos lo escrito entre asteriscos, hilo, 4 derechos, hilo, 2 juntos, derecho, hilo y 2 juntos, derecho. Repetimos lo escrito entre asteriscos hasta finalizar toda la pasada. Si en la pasada número 14 teníamos 65 puntos, como en esta 15 hemos aumentado 8, tenemos ahora 73 en la aguja y los tejemos igual que hicimos en la pasada 14, todos ellos al revés. Pasada número 17, punto de borde, hilo y 3 derechos. 1, 2 y 3. Hilo, 2 juntos, derecho. De nuevo, hilo, 2 juntos, derecho. Y de nuevo, hilo, 2 juntos, derecho. Repetimos ahora la parte escrita entre asteriscos. Hilo y 3 derechos. En la pasada número 13 hacíamos 5 derechos. En la 15, 4. Y en esta hacemos 3. Hilo, 2 juntos, derecho, 3 veces. En la pasada 13 lo hacíamos una vez. En la pasada 15, 2 veces. Y ahora en esta lo hacemos 3.
Repetimos ahora lo escrito entre asteriscos hasta finalizar toda la pasada. Hemos vuelto a aumentar otros 8 puntos más, por tanto ahora tenemos 81 en la aguja. Y de la misma manera que hemos tejido las pasadas 14 y 16, los hacemos todos ellos al revés. Continuamos tejiendo la coronilla de la misma manera las siguientes 2 vueltas, es decir, las siguientes 4 pasadas o hileras. En las pasadas impares echaremos la hebra y tejeremos 2 puntos juntos. En la pasada 19 lo haremos 4 veces y en la 21 5. En cada una de las pasadas impares aumentaremos 8 puntos. Cuando nos toque comenzar la pasada número 23 tendremos 97 puntos en la aguja y será ahí cuando nos volvamos a ver. Os dejo a continuación por escrito cómo hacer estas 4 siguientes pasadas. Nos han salido 8 puntas en total. Mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a tejer las 2 últimas pasadas de la coronilla. Pasada número 23, punto de borde y 11 puntos derecho. Diez y 11. Y ahora en el siguiente punto vamos a sacar 2 puntos. Para ello tejemos el punto al derecho, pero no lo sacamos de la aguja, sino que la aguja derecha la introducimos de nuevo por la parte de atrás del punto, así. Y ahora lo tejemos al derecho, ya podemos sacar el punto de la aguja izquierda. De nuevo, repetimos lo escrito entre asteriscos, por tanto, 11 derechos, nueve, 10 y 11. Volvemos a aumentar otro punto más. Para ello, tejemos el punto al derecho y sin sacarlo de la aguja izquierda, lo volvemos a tejer de nuevo introduciendo la aguja derecha por su parte de atrás. Ahora ya sacamos el punto de la aguja izquierda. Continuamos tejiendo de la misma manera y repitiendo lo escrito entre asteriscos. La pasada número 24 y última de la coronilla la tejemos entera al revés. Una vez terminada la coronilla tenemos 105 puntos en la aguja. Espero que os guste el resultado final. Mirad. Como habéis podido ver mientras la íbamos tejiendo, es una variación de la coronilla número 9. Yo voy a seguir tejiendo la capota completa. Si queréis verla, solo debéis consultar el vídeo Capota para bebé modelo en eco. Nos volvemos a ver cuando la tenga terminada. Un abrazo.